Buenas tardes a todos. Muchas gracias al museo, a la Fundación, a la Universidad La Complutense por invitarme. Me encuentro muy a gusto, hasta con el tiempo. Acabo de llegar hace una hora de Londres. Estábamos mejor en Londres, la verdad, con el tiempo. Pero sé que lo habéis hecho para mí, por mí. Voy a hablar de algunas colecciones de pintura española en Gran Bretaña. Gran Bretaña, como todos saben, atesora unas colecciones muy importantes de pintura española, y no solamente de pintura, sino también de dibujo y de artes decorativas y escultura. Y no me voy a centrar particularmente en el coleccionismo del siglo XIX o hablar de los viajeros que vinieron por España y comentaron sobre la producción artística española. Sobre esto hay mucho escrito y de eso se ha hablado mucho también en esta misma sala. Quiero recordar personas que han hablado aquí y que han contribuido muy detalladamente al estudio de este tema, como por ejemplo Enriqueta Harris, Nigel Glendinning y más recientemente pues, Philip McCavan-Sonea, que trabaja en Dublín, Hugh Brigstock, por ejemplo. Y en España también, pues, compañeros que han dedicado mucho tiempo a este tema, por ejemplo, Marisantos García Felguera. Y como excelente resumen de la situación del estudio del coleccionismo de arte español en Gran Bretaña, pues os recomiendo a todo el libro de la profesora María Dolores Jiménez Blanco, Maestros españoles en las colecciones británicas, publicado en el 2015. Tuve el placer de escribir un brevísimo prólogo y a continuación la podremos escuchar. También se ha hablado mucho en este museo de las figuras de William Sterling Maxwell, el coleccionista, escritor, biógrafo de artistas escocés, que también formó una colección muy importante, parte de la cual se encuentra hoy en día en una colección pública en Glasgow. Y naturalmente la figura de Richard Ford, viajero, escritor, gran amante de España, que escribió lo que durante muchas décadas pues, se convirtió en la guía básica a España y a la cultura española, que fue el famoso Handbook of the Traveller in Spain, una especie de vademecum del viajero extranjero y particularmente británico, evidentemente, que visitaba España. Es un compendio de cultura española con un particular interés en la actividad de los artistas y con muchos detalles curiosos. Siempre merece la pena utilizar este libro porque es muy denso y muy rico y se encuentran muchísimas cosas interesantes. No, lo que yo quisiera hacer es una especie de periplo ilustrado por algunas colecciones británicas de pintura española, una media docena de ellas, hay muchas más, y terminar con la colección donde trabajo yo, que es la de la National Gallery de Londres. Pero vamos a empezar en el norte de Inglaterra, en Auckland Castle, que es County Durham, que es aquella parte de Gran Bretaña que se encuentra, decimos, al límite con Escocia. Auckland Castle es la residencia oficial de los obispos príncipes de Durham. Era como el final del cristianismo hasta casi la época media. Y ahí, pues, hasta hace muy poco, pues, vivían los obispos de Durham. Nos interesa el castillo de Auckland porque desde mediados del siglo XVIII, pues, el castillo de Auckland alberga una colección curiosísima de obras de Zurbarán. Se trata efectivamente de la serie de Jacob y sus 12 hijos, las llamadas tribus de Israel. Es un conjunto casi completo. Jacob y sus 12 hijos son, por tanto, 13 cuadros, de los que 12 son de Zurbarán y el 13, que es este, Benjamín,
pues no consiguió adquirirlo el obispo Richard Trevor, del que hablaremos en un momentito, y acabó en otra colección que no está lejos de Auckland Castle, está en otro castillo que se llama Grimsthorpe Castle, y entonces pues se sustituyó con una copia hecha por Arthur Pond. Arthur Pond era una especie de empresario artístico, también pintor, también fabricante de marcos, y entonces pues fue él que sustituyó aquella obra que el obispo Richard Trevor no consiguió adquirir en 1755-56. No sabemos exactamente la fecha en la que compró esta serie de obras. Este es Richard Trevor, es un personaje de cierto interés. El castillo de Auckland y el obispado de Durham es un obispado muy importante y por lo tanto, pues generalmente ha habido, decimos, eclesiásticos de cierta importancia que han ocupado este cargo, teólogos de cierta importancia, administradores también muy capaces. Pues Richard Trevor no nos consta particularmente un gran interés en la pintura, sí que tenía algunas obras en su colección personal y adquirió algunas obras para el castillo. Creo que el caso de los Zurbaranes es un caso bastante especial y son obras que le interesaban más por su tema que por su autoría. Aquí podéis ver tres de ellos. La iconografía se basa en las llamadas bendiciones de Jacob, el patriarca israelita, que a final de sus días pues, reúne a sus 12 hijos y hace una serie de bendiciones así llamadas, o más bien profecías sobre cada uno de ellos. Y en base a estos textos bíblicos pues, se desarrolla una iconografía específica para cada uno de ellos. Yo creo que Zurbarán se interesó, por supuesto, en los textos, pero como siempre también se fijó en la tradición iconográfica misma y se fijó también en aquellas estampas, aquellas series de estampas, sobre todo del siglo XVI y XVII, que trataban el mismo tema y, utilizó algunos de estos elementos de la iconografía. Y no solamente de la iconografía, sino también, la composición de la figura misma. Es el caso aquí de la figura de Benjamín. En este caso es el original que se encuentra en Grimsthorpe Castle, como decía, que evidentemente es una especie de cita, y una cita bastante directa, de una de las figuras de Durero procedente de la pequeña Pasión, y veis el detalle a la izquierda que está imitando. En este caso no se trata de la misma figura iconográfica, es decir, no se trata de Benjamín, sino se trata de una figura presente en la crucifixión, pero veis cómo Zurbarán utiliza la invención de Durero y la transforma en uno de los hijos de Jacob, añadiendo este lobo a la derecha porque la profecía que hace Jacob sobre su hijo pequeño Benjamín pues se refiere a su violencia, la violencia del lobo. Estas profecías pues hablan del territorio que va a ocupar cada uno de los hijos, por tanto también se refiere a esta serie como las tribus de Israel, y también se refiere, decimos, a su personalidad, y en algunos casos son descripciones bastante brutales, y alguna de estos elementos pues Zurbarán lo recoge en su representación, como es el caso de Benjamín y el lobo. Luego tenemos Aser a la izquierda y Gad a la derecha. Aser nos presenta uno de esos magníficos bodegones que son típicos de Zurbarán, y de vez en cuando, como sabéis, pues Zurbarán dejaba la figura y utilizaba solamente el bodegón para producir un pequeño conjunto de bodegones que son de las producciones más extraordinarias de la pintura española del siglo XVII. En el caso de Aser, pues la profecía de Jacob se refiere a la abundancia de los cereales de su tierra
y esa es la razón por que incluye esta cesta de panes absolutamente maravillosa y magnífica. Decía que el obispo Richard Trevor pues probablemente tenía más interés en las pinturas por su tema que por su valor artístico o por su autoría. Y eso es porque Richard Trevor participó en los debates en la Cámara de los Lores en Londres sobre lo que se llamaba la naturalización de los judíos. Los judíos eran tolerados en la Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, pero no tenían derecho a la ciudadanía. Y Richard Trevor pues luchó, decimos, para el reconocimiento de la ciudadanía a los judíos y fue uno de los apoyadores del llamado Jew Bill, la ley de judíos, de naturalización de los judíos, y me parece bastante probable que el interés que tuvo Richard Trevor en esta serie pues dependía más o se relacionaba más con lo que fue su interés político por resolver una situación social bastante sangrante y no tanto, como decía, por la pintura. Ahora, a mediados del siglo XVIII poco se podía saber de Zurbarán. Seguramente estas son las primeras obras de Zurbarán que llegan a Inglaterra. En las primeras décadas de su presencia en Gran Bretaña se sabía de quién eran. De hecho, aparecen por primera vez descritos en una lista de subasta en Londres en 1726, una colección perteneciente a un marchante que se llama Sir William Chapman, y ahí se describen como obras de Zuburán, como lo dirían los ingleses de aquel momento. Y realmente de Zurbarán o Zuburán poco se podía saber, como decía, en Gran Bretaña en aquel momento, salvo una brevísima, un regesto prácticamente de las vidas de Palomino, de los artistas españoles, que se había publicado en Londres antes de la venta de 1756, cuando lo compra ya Richard Trevor, donde se recogían algunas biografías cortitas basadas en las de Palomino. Por tanto, Zurbarán, el nombre se llegó a conocer en el caso de la venta de estos cuadros, y algo más se podía leer también en esta pequeña publicación, este regesto de vidas de los artistas españoles sacados del libro de Palomino. Antes de eso sí que había obras españolas que habían entrado en colecciones británicas. En el siglo XVIII pues es una época muy importante para el coleccionismo británico. Es un coleccionismo vinculado sobre todo al Grand Tour, a los viajes de formación que hacían los jóvenes aristócratas británicos, que hacían sobre todo a Italia. Alguno de ellos llegaba también a Grecia. Muy pocos de ellos, casi ninguno prácticamente, llegaba a España, pero que sí que se crea un gusto por el coleccionismo de la pintura europea y pues a esto contribuye también algunas obras españolas. Parece que en el siglo XVIII pues son más bien las vías comerciales, the East India Company, la compañía de las Indias del Este, el trato de marchantes con Portugal y con España, que lleva a veces que obras españolas acaban apareciendo en el mercado de Londres. Y el mercado de Londres en el siglo XVIII se va desarrollando como un mercado de arte muy importante, con mucho perfil y con una presencia internacional ya muy importante. Ya eso se desarrollaría mucho más en el siglo XIX. Pero en cierto momento estamos como a los orígenes con la colección de Auckland Castle. Diría que nos encontramos ahora mismo en un momento muy interesante respecto a lo que está pasando en Bishop Auckland, el pueblo donde se encuentra Auckland Castle, porque muy recientemente se ha creado The Zobaran Trust, el castillo, y la colección de Zurbarán ha sido vendida por la Iglesia Anglicana, The Church Commissioners, y ha sido vendido
a un trust, a una fundación dedicada, decimos, a desarrollar el conocimiento de la historia local, de la historia de la religión en el noreste de Inglaterra y también del arte español. Y a la vez que se va desarrollando el proyecto dentro del castillo, una futura restauración de los Zurbaranes, pues también en Bishop Auckland se ha adquirido por el Zurbaran Trust un antiguo edificio, un banco, que se convertirá en The Spanish Art Gallery. Quindi de esta forma pues, se traerán obras importantes españolas de varias colecciones, se presentarán ahí, estarán a la disposición del público. Me parece una iniciativa muy interesante, apoyada también por la National Gallery y apoyada también por varios museos españoles, entre ellos pues, este museo. Pues ese es el siglo XVIII y a finales del siglo pues, nos encontramos con otra colección muy curiosa y muy interesante, que es la colección de Dulwich. Dulwich es un barrio en el sureste de Londres y existe ahí pues, la Dulwich Picture Gallery, así llamada hoy en día. Es un edificio particularmente bello, una especie de pequeña joya de principios del siglo XIX, un edificio pequeño, diseñado por John Soane, el grande arquitecto británico de finales del XVIII y principios del XIX. Y es un encargo que le hace el colegio que adquiere esta colección, un colegio para chicos, the Dulwich College, una fundación del siglo XVII, creada por un amigo de Shakespeare, que se llamaba Edward Alleyn, y en cierto momento, pues sin esperárselo, pues el colegio recibe esta donación de obras europeas, no solamente españolas, y pues se convierte, por tanto, el colegio en propietario de una importante galería y una importante colección. Ese es el aspecto que tiene hoy la Dulwich Picture Gallery. Aquí está la entrada del público y se ve desde arriba, muy interesante, porque esa es la primera galería pública inaugurada en Gran Bretaña en los años 10 del siglo XIX, por tanto, antes del Museo del Prado, antes de la National Gallery, y un edificio hecho a medida como galería de arte. Y se puede ver perfectamente cómo John Soane pensó en esa secuencia de salas para exponer obras de arte y sobre todo estos techos de cristal para conseguir que hubiera la mejor iluminación cenital posible para ver las obras. Y hoy en día, aunque se ha introducido, por supuesto, la luz eléctrica, pues se intenta durante las horas de luz del día, pues iluminar los cuadros sin luz artificial. Pues, ¿de dónde procede la colección que acaba formando la Dulwich Picture Gallery? Pues se trata de un caso bastante curioso. En los años 90 del siglo XVIII, pues aparecen en el mercado internacional muchas obras procedentes sobre todo de colecciones aristocráticas francesas después de la Revolución. Y naturalmente Londres, como un gran centro de comercio de arte, pues aprovecha de la situación y ahí pues hay un mercado muy activo, muchos agentes, muchos compradores, muchos coleccionistas, muchos anticuarios, y entre ellos una sociedad formada por dos de ellos, Francis Bourgeois y Noel Desenfants, que son pintor y anticuario y que se juntan para hacer actividad de anticuario aprovechando de lo positivo del momento. Y reciben un encargo del rey polaco, el rey Stanislaus Poniatowski, para crear una colección que debería convertirse luego, esta era la intención por lo menos, en la colección nacional polaca. Con la mala suerte que el rey Stanislaus Poniatowski perdió su reino y nunca llegó a adquirir las obras que habían coleccionado pues, Bourgeois y Desenfants, y se encuentran pues, Bourgeois y Desenfants con esta colección extraordinaria de pinturas de Poussin, de Rubens
y de Murillo que habían coleccionado, que habían ido formando precisamente para venderla al rey de Polonia. Por una serie de circunstancias, pues no acaban vendiéndola, algunas piezas sí, pero se quedan ellos con estas obras, y a la muerte de la viuda de Desenfant en 1811, pues las obras acaban, sí, por deseo también de su marido y de su antiguo socio, François Bourgeois, y así se forma la colección que sería regalada al colegio. Y dentro de esta colección, pues además de las obras a las que he aludido, hay un pequeño grupo, aunque bastante significativo, de obras españolas, y entre ellas, en el 1811, según la donación, serían 13 obras de Murillo. Evidentemente hoy son un poco menos porque decimos, las atribuciones solían ser más generosas en el siglo XIX respecto a lo que hoy aceptamos, pero en la pared aquí creo que ya pueden ver algunas de ellas. Pues alguna obra religiosa, por supuesto, pero, y aquí creo que se empieza a intraver algo que es típico del gusto británico, no tanto las obras religiosas, estamos hablando naturalmente de coleccionistas, la mayoría de ellos protestantes, anglicanos, que prefieren temas de carácter laico, seglar, más que pintura religiosa, aunque por supuesto también hay pintura religiosa. Lo que no se suele encontrar en las colecciones británicas son aquellas escenas cruentas de martirios, etcétera, que también son bastante típicos de nuestra pintura española. Más bien se prefieren pues, las escenas dulces, las escenas de género, y esto lo veremos tanto con la obra de Murillo como también en la obra de Velázquez. Es decir, se prefieren aquellas obras que de alguna manera se relacionan con el tipo de pintura que los británicos solían coleccionar ya desde el siglo XVII, que es la pintura de género nórdica y sobre todo holandesa. Por tanto, un cuadro como este, de los tres jóvenes, los tres niños, que forma parte de una serie más amplia de escenas de género de niños, pues era muy del gusto de los coleccionistas británicos. Y en este caso, pues seguramente una obra que estaba ya en Gran Bretaña en el siglo XVII, obras de Murillo de este tipo, pues ya salen de España, a veces hasta encargados por coleccionistas extranjeros, y ya, decimos, a finales del XVII, pues se encuentran en Amberes, en Rotterdam y hasta en Londres. Es el caso también de la muchacha con flores, esta alegoría de la primavera, que forma parte de este conjunto de obras de género de Murillo. Ese era el Murillo que a los ingleses le gustaba particularmente. Se puede hablar de una auténtica pasión murillesca, una especie de Murillo manía, hasta se ha llegado a describir, tanto a finales del siglo XVIII como también en el siglo XIX, y una presencia muy importante de obras de Murillo en colecciones británicas, privadas todavía, y también públicas. Muchas de las obras de Murillo que han acabado, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tienen procedencia británica. Pues la colección se inaugura al público en 1812 y pues sigue siendo visitada hasta el día de hoy. Recientemente pues se separó del colegio, ya no pertenece al colegio, se ha creado una fundación específica, y la galería se llama hoy en día la Dulwich Picture Gallery. Ha habido colaboraciones entre la Dulwich Picture Gallery y el Museo del Prado en varias ocasiones, y un intercambio de préstamos. Algunos se acordarán la exposición que celebramos en este museo hace unos años dedicado a don Justino de Neve, el canónigo sevillano, muy amigo de Murillo, una exposición que pudimos celebrar aquí en Sevilla, en el Hospital de los Venerables Sacerdotes, y luego en la Dulwich Picture Gallery. Pues es un momento particularmente rico para, decimos, la entrada de obras españolas en colecciones británicas, el principio del siglo XIX.
Nos encontramos ahora en el centro de Londres, en pleno centro, estamos al principio de Piccadilly, esta casa que se suele conocer como Apsley House, aunque si hablas con los taxistas y le dices Number One London, saben exactamente a qué lugar se refiere uno. Se trata de la residencia londinense de los duques de Wellington y donde viven todavía los duques de Wellington, aunque el edificio y la colección que alberga pues ya forman parte de la propiedad del Estado. Pues Wellington tuvo un éxito extraordinario después de sus victorias militares, sobre todo en España, y después de Waterloo en 1815, y se convierte en un personaje de fama internacional muy respetado, y empezará también una carrera política posteriormente hasta convertirse en primer ministro de Gran Bretaña. Pero decimos que su fama estuvo siempre vinculada a sus éxitos militares, y en esta sala, que es el salón principal de Apsley House, pues se sigue celebrando todos los años hasta el día de hoy pues la gran cena recordando la victoria de Waterloo. Pues aquí se ven algunas de las obras que pudo recoger y coleccionar el duque de Wellington, el primer duque de Wellington, pero hay que decir que son casi más fruto del azar y de la casualidad que de lo que es realmente una gran intencionalidad de formar una colección importante. Y es realmente una colección muy importante. Algunas obras quizás ya la reconocen en la pared. Esta, por ejemplo, que es el retrato ecuestre que le hace Goya en 1812, cuando Wellington, al mando de los ejércitos, los aliados, desde Portugal y atravesando España, pues llega a Madrid, entrando en Madrid en el verano del 1812, y lo primero que se le propone es que el retratista más importante del momento, que es Goya, pues le haga un retrato. Pues poco después de 1812, pues seguía la campaña contra los franceses, y ya en el 13, pues en Vitoria, pues José Bonaparte es definitivamente expulsado de España, y al final de la batalla, cuando José Bonaparte ya se ha escapado del campo de lucha, del conflicto, pues se encuentra una serie de baúles o de contenedores que vienen enviados a Londres como parte del botín. ¿Cuál fue la sorpresa cuando al abrir estas cajas en Londres, estando todavía Wellington en España, pues recibe la noticia qué es lo que hay dentro de ellos? Pero antes de pasar a esto, quiero hacer algún comentario sobre este retrato. Es un retrato, yo diría, relativamente poco conocido, nunca ha sido prestado. Cuando yo trabajaba en el Museo del Prado, en varias ocasiones intentamos traerlo a España, y por varias razones no fue posible, sobre todo por su estado de conservación. Creo que se ve hasta viendo la imagen que es un cuadro que no se encuentra en particularmente un buen estado. Creo que a Wellington probablemente no apreció este retrato enormemente, y seguramente no es el mejor retrato que hizo Goya. Seguramente lo hizo muy rápidamente, y cuando en los años 60 la National Gallery hizo la radiografía de la obra, pues se descubrió que no era un retrato hecho ex novo, sino que Goya utilizó un retrato que ya existía. Se ve una cara distinta debajo de la del duque de Wellington. No es fácil identificar los retratos en una radiografía, pero se pensó que podía haber sido hasta un retrato de José Bonaparte. Gran ironía de la historia, si es así efectivamente. O si no, posiblemente se ha propuesto una identificación de la figura subyacente como Godoy. De todas formas, fue un retrato, decimos, reutilizado. No sé si Wellington llegó a saberlo, pero de alguna manera no fue retrato de su gusto, y durante muchas décadas fue simplemente enrollado
y no estuvo a la vista. Fue una recuperación realmente de mediados del siglo XX. Pues la noticia que le llega a Wellington, estando él en Madrid, le escribe su hermano diciendo que al abrir estas cajas del botín que le tocaba al general victorioso, pues se ha encontrado una serie de cuadros, hasta 200 de ellos. Y al llamar William Segier, que era el primer conservador de la National Gallery, y al estudiar estas obras que iban saliendo de estas cajas, pues rápidamente se dieron cuenta no solamente que eran obras de una grandísima calidad y importancia, sino que eran obras que salían de los palacios reales de España. Es decir, habían sido obras que había sustraído José Bonaparte al salir de Madrid con la intención de llevárselas a París. Y naturalmente pues fue interrumpido este viaje por la victoria de Wellington en Vitoria. Y es difícil entender exactamente por qué se eligieron estas obras. Es un grupo muy variado de obras, desde Juan de Flandes, es una tabla así de pequeñita, del famoso así llamado retablo de Isabel la Católica, a obras de Lucas Jordán de bastante mayor tamaño, y luego un grupo extraordinario de obras de Velázquez. Pues al estudiar dónde se encontraban estas obras en los palacios reales de Madrid, la gran mayoría de ellas se encontraban concentradas en el Palacio del Buen Retiro, es decir, aquí al lado del museo. Y probablemente, decimos, ya dejado el Palacio Real, que se encontraba más cerca del frente, pues José Bonaparte pues, dio el orden que se retiraran las obras más importantes en el Buen Retiro, y pues esto explica un poco el carácter, decimos, un cierto carácter ad hoc de este grupo de obras que se retiró del Palacio del Buen Retiro. Pues entre ellos pues sí que había alguna obra absolutamente maestra, que es el caso, por ejemplo, del Aguador de Sevilla. Y repito, eso no fue elección evidentemente de Wellington, le entró en su colección por casualidad. Pero, decimos, ese es el gusto que admiraban, o el tipo de pintura que tanto admiraban los coleccionistas británicos, aquel realismo de la pintura española y aquellas escenas de género que hemos visto ya con los retratos de niños o con los cuadros de niños que pintaba Murillo. Pues porque Wellington se quedó con estas obras. Hubo un cierto pánico diplomático, se podía decir, y al descubrir, y creo que fue un descubrimiento genuino, un sentimiento genuino de querer devolver esas obras una vez que Fernando VII fue devuelto al trono español, y de hecho recibe un mensaje a la corona en España diciendo que estas obras se encuentran en Londres y que por supuesto se devolverán. Pues en aquel momento pues la instrucción que se da al conde Fernán Núñez, que es el embajador en Londres, es que hay un agradecimiento enorme por lo que había conseguido Wellington en España, y por tanto todas esas obras que se encontraban ya en su poder, pues lo tenía que recibir como regalo de la corona española. Por tanto, un bloque importante de obras de la corona española no se encuentra ya ni aquí ni en el Palacio Real, sino que por deseo de Fernando VII pues se encuentran en Apsley House. Y entre ellas pues varias obras de Velázquez, incluido este magnífico retrato tardío. Son todas obras que todo el mundo conoce, no solamente porque lo hemos visto y estudiado en los libros o en algún viaje a Londres, sino porque muchas de ellas la hemos tenido en este museo, en las muchas exposiciones que hemos ido haciendo en estas últimas décadas. Este magnífico retrato tardío de los años, probablemente ya, diría, 50, no las fechas que ven ahí en la pantalla, y la propuesta de Enriqueta Harris, la gran especialista británica sobre Velázquez,
era que esto se podía identificar posiblemente como José Nieto Velázquez, que es aquella figura que el aposentador de palacio que se ve en el fondo de Las Meninas, y cierto parecido, por supuesto, hay. Es una obra de magnífica ejecución, y siempre me llama mucho la atención la observación que hace Jonathan Brown sobre este detalle del cuadro, que este toque único con el pincel que da no solamente completa la composición, sino que da idea de cómo está construido la balona que lleva el personaje, y hasta da, el giro físico que da en el espacio. Es una pincelada absolutamente genial. Y además de obras de Velázquez y de Murillo y de Rubens, y una obra maestra como es el Cristo en el jardín de Correggio, obras de Jan Bruegel, el joven, obras de Rubens, como he dicho, pues también alguna obra de Rivera, que desde las colecciones reales españolas pues acaba en la colección del Duque de Wellington. Pues Wellington, un poco a partir de ese momento, encuentra cierto gusto en desarrollar su colección. Su gusto es más bien hacia la pintura holandesa, y ahí es donde hace unas adquisiciones importantes, y naturalmente también obras británicas. Continuamos con nuestro periplo inglés, y ya pasamos a mediados del siglo XIX y volvemos al norte de Inglaterra. Estamos muy cerca de Auckland Castle, estamos también no lejos de la frontera con Escocia, y nos encontramos en la zona que se llama Teesdale. Esto que parece un château francés, trasladado casi milagrosamente desde la Valle del Loire al norte de Inglaterra, pues es el Bowes Museum, que es una fundación creada por John and Josephine Bowes. Josephine Bowes era una actriz francesa, la llegó a conocer John Bowes, que era un terrateniente del norte de Inglaterra, propietario de grandes minas de carbón, extremadamente rico. Pues se casa con Josephine Bowes, y juntos quieren crear un museo para la gente del noreste de Inglaterra. Ninguno de los dos llega a ver el museo, porque el museo se completa solamente en los años 90 del siglo XIX, pero llegaron en muy poco tiempo a formar una colección gigantesca de más de 15.000 objetos. Ciertamente no solamente de pintura española, pero la pintura española forma un conjunto muy importante dentro del Bowes Museum. De hecho, en el 1862, en París, John y Josephine Bowes pues adquieren de un aristócrata español que se llama el Conde de Quinto, pues un grupo de obras españolas, sobre todo del siglo XVII, pero también anteriores y posteriores, para su colección. El Conde de Quinto era jefe de la casa de la reina María Cristina de Borbón, y fue también decano de la Comisión Central de Monumentos, y tuvo una responsabilidad sobre lo que era el Museo de la Trinidad, el Museo Nacional de Pinturas de la Trinidad. Este museo, como bien sabéis, pues se unió al Museo del Prado, que son las obras que proceden de la desamortización, por tanto, sobre todo de las iglesias, de los monasterios y los conventos, sobre todo de Castilla. Y naturalmente, pues el Conde de Quinto tenía acceso a una gran mole de pintura y pudo adquirir para su propia posesión pues un gran número de pinturas españolas que luego llegó a vender. Resulta que en los estudios recientes que se han hecho en esta casa, pues se ha podido identificar alguna obra que pasó por manos del Conde de Quinto, que ya había sido inventariada en el Museo Nacional de la Trinidad. Por tanto, pues son estas cosas que suelen pasar, que pasan de lo público a lo privado misteriosamente, y pues acaban otra vez en lo público en este museo en el norte de Inglaterra. No es el caso de los 3 cuadros que les voy a enseñar de esta colección. Entre los más famosos de ellos, pues este cuadro del Greco,
de las lágrimas de San Pedro, que también seguramente sale de la desamortización. No sabemos de qué convento o monasterio podría salir, pero es un ejemplo realmente extraordinario y totalmente autógrafo del Greco, probablemente de los años 80, o quizás un poco más tarde. Y también pues obras que son, decimos, más típicos de los que ingresaron en el Museo de la Trinidad, que son estos grandes cuadros de grandes temas de vidas de santos, vidas de Cristo, vida de la Virgen, episodios en algunos casos del Antiguo Testamento, como es el caso de este Antonio de Pereda, de hecho una obra firmada, otra vez un artista que no sería particularmente conocido fuera de España en el siglo XIX, pero gracias a la firma pues evidentemente se reconoce la autoría de la obra desde el principio, la curación de Tobías, y también pues alguna obra de Goya que entra en esas colecciones, pues entra en la colección de John y Josephine Bowes ya en los años 60, digamos, recién muerto Goya, entre las primeras obras de Goya que acaban en Gran Bretaña, como es ese interior de una prisión, es un cuadro pequeño sobre cobre, exquisito, perturbador también naturalmente en su tema. Pues la colección, por tanto, del Bowes Museum hoy en día es la colección más grande en Gran Bretaña de pintura española, son más de 50 obras, pero es una colección, digamos, muy mixta, ¿no? Hay obras que realmente tienen muy poco interés, son fondo de armario de monasterio castellano de muy poco interés, y luego pues varias docenas de obras, dos docenas de obras se podría decir, que sí que tienen un interés estético y histórico bastante notable. Y como decía, pues Barnard Castle, donde se encuentra el Bowes Museum, y Bishop Auckland, donde hemos visto Auckland Castle, pues se encuentran realmente muy cerca uno del otro, y esta idea de crear ahí una especie de concentración de arte español y también de estudio del arte español, pues es algo que se está desarrollando justo en estos momentos. Muy cerca también del Bowes Museum, y hablaré de ellos dentro de un momento, es Rokeby Hall. Rokeby Hall, un nombre que quizás reconocen porque da el nombre a la Rokeby Venus, la Venus Rokeby o la Venus al espejo de Velázquez, literalmente a 3 kilómetros del Bowes Museum. De ahí procede el cuadro que hoy en día se encuentra en la National Gallery de Londres. Pero antes de pasar a Londres otra vez y volver a la National Gallery, pues pasamos rápidamente por Edimburgo y por Escocia. Esta es the National Gallery of Scotland, elegantísimo edificio en el centro de la ciudad, la Atenas del Norte, como se suele llamar, y creo que viendo la arquitectura de la National Gallery of Scotland, pues también se entiende por qué se utiliza esta descripción para hablar de Edimburgo. Y aquí también pues encontramos un grupo nutrido, no grande, pero excelente, de pintura española. Se trata de poco más de una docena de obras, pero entre ellas pues obras maestras como otra vez, creo que van viendo el tipo de gusto que los ingleses desarrollaron por la pintura española, es decir, aquellas obras tempranas de Velázquez que tratan temas de género, temas de la vida cotidiana, diaria, personajes humildes, muchas veces sin una narración específica y con efectos, efectos ejecutivos realmente extraordinarios. Aquí hay muchos de ellos, pero el caso absolutamente maravilloso pues de la coagulación de los huevos dentro del agua caliente o el aceite caliente, como lo ven ahí. Y la calidad de los distintos elementos del bodegón en primer plano. Y hay que decir que estas obras y su presencia en colecciones públicas y privadas también británicas, pues también tuvieron cierto impacto sobre los pintores británicos. Es el caso, por ejemplo, de David Wilkie, el famoso pintor escocés que vino a España en los años 20 del siglo XIX, donde, decimos, encuentra en la pintura española y en el tipo de pintura que se está haciendo en Inglaterra en aquel momento cierta comunión
de approach, decimos, paralelismos entre las formas en que se solía pintar en Gran Bretaña en aquellos tiempos. Y lo dice en su diario de viaje, viniendo a España, dice: yo veo cosas aquí que estamos intentando hacer en nuestra pintura británica en estos tiempos. Pues Zurbarán también vuelve a estar presente en una colección británica, pues es el caso de la Inmaculada Concepción con Joaquín y Ana, evidentemente también una obra procedente de algún convento, seguramente sevillano, y hay que decir que una parte importante de las pinturas españolas que se encuentran en Gran Bretaña pues han pasado por Francia, es decir, obras que se han, decimos, apropiado los generales franceses en los años 10 del siglo XIX, que acaban en París y en un segundo momento pasan a Gran Bretaña. Pues seguramente es el caso de este Zurbarán. Y una obra que recientemente ha pasado a pertenecer a la National Gallery of Scotland es este cuadro que, como habréis pensado inmediatamente, pues forma pareja con el cuadro de Dulwich, pero que se encontraba en una colección privada hasta hace pues casi 20 años. Y es la alegoría del verano que acompaña la alegoría de la primavera, que es el cuadro de la Dulwich. Ambos cuadros que presentamos aquí en la exposición dedicada a Justino de Neve y Murillo, pues obras seguramente hechas por Murillo, por amistad o por encargo de don Justino de Neve. Y decimos, pasando más a la época más contemporánea, pues Escocia, con adquisiciones muy inteligentes, pues ha ido añadiendo obras a su representación amplia de la pintura europea, presente no solamente en la National Gallery of Scotland, sino también en el Museum of Modern Art, que forma parte del conjunto de galerías que se llaman the Scottish National Galleries, y es el caso, por ejemplo, de este Juan Miró, y también pues, de este Tapies de 1959. Pues volvemos a Londres y naturalmente donde se encuentra la concentración más importante y más significativa de pintura española, evidentemente, es dentro de las salas de la National Gallery en Trafalgar Square. Esta es la sala de pintura española, es una sola sala dedicada a la pintura española del siglo XVII. Se trata de un grupo de unas 30 obras en total, no es una colección grande, pero es una colección excelente y también diría una colección muy representativa, sobre todo del siglo XVII. Ahí están presentes con fuerza pues, los grandes artistas del barroco español, Velázquez, Murillo, Zurbarán y Rivera. Me detengo brevemente sobre algunas de esas obras y empezando con Velázquez. Pues Velázquez, como bien saben, no tiene una obra grande, casi la mitad de ella se encuentra en este museo. Por tanto, poder formar a lo largo del siglo XIX y del XX también, pues una colección tan excelente de pintura velazqueña, significa que un grupo importante de obras de Velázquez ya se encontraban en Gran Bretaña. Por lo general, se puede decir que la colección de la National Gallery se ha ido formando de obras que ya se encontraban en Inglaterra. Naturalmente, las colecciones británicas representan una cornucopia extraordinaria de obras de todas las tradiciones europeas y, por tanto, pues la National Gallery ha podido aprovechar de la presencia de tantas obras importantes en colecciones privadas británicas. Y es el caso, por ejemplo, de la llamada tela real de Velázquez, que representa pues, una cacería, una escena cinegética, donde aparece pues, el rey Felipe IV a caballo, el conde duque de Olivares, la reina Isabel de Borbón está aquí, y naturalmente se llama la tela real no por ser una tela procedente de la colección real, sino que la tela real es esta, y aquí, decimos, se llevaban los animales, en este caso, pues los jabalíes,
y ahí se realizaba la caza real. Es un cuadro que perteneció también a la colección real española, se recoge en los inventarios de la colección real y en algunos de ellos en el siglo XVIII se refiere al lugar como el Hoyo de Manzanares, por tanto es una escena de cacería en los montes de Madrid y un lugar que seguramente hoy sería imposible identificar, pero sabemos por estas referencias en los inventarios que se trata de un lugar cerca de Hoyo de Manzanares. Y es un cuadro que también regala Fernando VII a un Wellesley, no Arthur Wellesley, que es el duque de Wellington, sino a su hermano, que es ministro plenipotenciario en Madrid, también con cierto interés en la pintura, y Fernando VII le regala este cuadro que posteriormente, en el 1846, entrará en la National Gallery, recientemente creada en 1824, y será el primer Velázquez de 10 que entran en la colección nacional británica. A continuación entra un retrato de Felipe IV y en el 1892, como donación de un ex-trustee, un patrón del museo, el político y escritor Sir William Gregory, en el 1892 pues entra la escena de cocina en la colección de la National Gallery. Y es interesante ver cómo casi la totalidad de la producción juvenil de género de Velázquez pues pasa por Gran Bretaña. Si hablamos también del cuadro de Budapest, los cuadros de Rusia, es decir, todos esos cuadros, el cuadro de Dublín, escenas de género de Velázquez de los primeros tiempos sevillanos, todas ellas pasaron por Inglaterra. Por tanto, obras que no eran de la colección real, que proceden fundamentalmente de Sevilla y también de colecciones madrileñas, pues acaban en Gran Bretaña a finales del XVIII, principios del XIX, y algunas se quedan, pues hemos visto el cuadro de Edimburgo, este entra en la National Gallery, y otros pues desde Londres pues acaban en otras colecciones extranjeras. Y aquí vemos un Velázquez joven. Al restaurar la obra hace unas décadas se descubrió la fecha, que es 1618-19, no me acuerdo, se encuentra aquí abajo. Y, por tanto, una obra muy juvenil, un pintor de unos 20 años que, decimos, trata este tema complejo y paradójico de una escena contemporánea de cocina unido a una escena evangélica, que es la escena de Cristo en la casa de Marta y María, pues de una forma muy inteligente y muy original. Naturalmente apoyándose en los ejemplos flamencos que se podían encontrar en colecciones sevillanas y que se podían conocer por estampa, etc., pues Velázquez hace su interpretación muy brillante, muy original y demostrando toda aquella facilidad y brillantez de ejecución, sobre todo en los elementos, decimos, del bodegón en primer plano, como hemos visto también en el cuadro de Edimburgo. Pues unos años antes había entrado este cuadro en la colección de la National Gallery, que es el retrato de Felipe IV en marrón y plata, por el traje que lleva. Y este cuadro sabemos perfectamente dónde procede, también procede de la colección real española, se encontraba en la biblioteca del Escorial. El general de Soye retira, para así decirlo, la obra de la biblioteca del Escorial y esta obra pues acaba vendiéndose en Francia y luego en Gran Bretaña y pasa a la colección de los duques de Hamilton para luego entrar en la National Gallery. Seguramente algunas de las cosas que digo en esta sala causan cierta pena en el público que está escuchando esta conferencia. Pero así es la historia de la colección, la formación de nuestras colecciones. Y a mí me parece que es muy importante que estas obras estén a disposición del público y que entre los museos pues, nos ayudamos y compartimos también nuestros tesoros en exposiciones temporales. Así lo hacemos en Londres, así lo hacemos en Madrid y en muchos más museos.
Pues este cuadro nunca había sido prestado por la National Gallery hasta que fue prestado al Museo del Prado en el 2002, que fue el año en que yo llegué a trabajar aquí al Museo del Prado, y fue en una exposición que se llamó La Almoneda del Siglo, que era una exposición que hablaba de las ricas relaciones artísticas y culturales entre Gran Bretaña y España, sobre todo en el siglo XVII. Pues el cuadro es un cuadro que se encuentra, como se dice, en prima tela, es decir, está sin forrar, es decir, en ningún momento se le ha aplicado, como es el caso de la mayor parte de los cuadros antiguos en los museos, pues una tela pegada a la tela original del artista para, decimos, reforzar la estructura física de la obra. Pues es un proceso que, decimos, muy típico y la gran mayoría de las obras han sido reenteladas, se suele decir, para, como decía, reforzar su estructura, pero en algunos casos, por lo menos, este proceso de reentelado pues ha dañado de alguna manera la superficie de la obra. Por tanto, obras que no han sufrido este proceso, hay muchos que se han hecho muy bien y la verdad es que no han sufrido en absoluto. Pero aquellas obras que se han quedado vírgenes, decimos, que no han sufrido el reentelado, pues tienen mayor posibilidades de haber sobrevivido en un estado de conservación brillante. Y es el caso de este cuadro. Es un cuadro que no ha sido nunca entelado o reentelado, como solemos decir, y la verdad es que conserva toda su superficie, toda su piel, como solíamos decir en el Museo del Prado. Mantiene su piel original y es un gusto. Es decir, ver la pintura es un gusto a veces casi físico, en el sentido que se aprecia la calidad de la materia, se aprecia, decimos, el relieve que tiene el cuadro, se aprecia, digamos, la integridad del material pictórico que se encuentra en la superficie del cuadro. En el Prado hay muchísimas obras donde se puede, decimos, tener esta apreciación de las obras, y en la National Gallery, pues una de ellas es precisamente este cuadro. Y fue por esta razón que, por lo general, la National Gallery no suele prestar aquellas obras que se encuentran en prima tela, porque son obras de una cierta fragilidad, evidentemente, ¿no? Pero para esta exposición en el Museo del Prado 2002, pues hicimos una excepción y la obra se pudo ver en aquella exposición de la Almoneda del Siglo, que seguramente algunos que están en la sala se acordarán. Pues es un retrato bastante especial porque el traje tan distinto de lo normal que lleva. Estamos acostumbrados a ver Felipe IV vestido de negro, que era lo típico, en parte porque era, decimos, gusto de los Austria, y también porque durante largos periodos pues, la corte española estaba en luto y por tanto el rey se vestía de negro también por esta razón. Pues el hecho de que el rey aparece con este traje tan específico hace pensar que es un retrato hecho para recordar o para celebrar alguna ocasión especial. Y aunque no he buscado, pero no he encontrado una descripción que se ajusta exactamente a lo que vemos en este retrato, pero sí que hay una ocasión en 1632, me parece, que se describe el rey Felipe IV en un acto en la iglesia de los Jerónimos, donde, decimos, lleva un traje que por la descripción debería ser muy parecido a este que vemos aquí, en la que se celebraba pues, el nacimiento de un hijo. Y por tanto, pues puede ser que por lo menos los contemporáneos de Felipe IV y los de Velázquez, pues al ver este retrato, pues reconocerían que se asociaba a un evento específico, celebrativo de la corte. Pues lleva una petición en la mano y es una de las pocas obras que firma Velázquez. De hecho, aquí pone Señor, que es la forma en que las peticiones debían ser dirigidas al rey, pintor de vuestra majestad Diego Velázquez. Por tanto, el pintor se autorrepresenta de alguna manera dentro de esta obra y se asocia a la figura del rey, cosa que luego haría de una forma mucho más compleja e interesante en las Meninas, evidentemente.
Y, por supuesto, la Rokeby Venus, a la que me refería antes, una obra que durante casi un siglo estuvo en la colección privada de los Moret, la familia Moret. John Moret fue el que lo adquirió a principios del siglo XIX, una obra que procede del Palacio de Buenavista, aquí no lejos del Museo del Prado, de la colección de Godoy, y que después de la invasión de los franceses es adquirido por un dealer inglés y es llevada a Inglaterra. La obra acaba en esta colección de John Moret, y una obra que ya prácticamente no era conocida, fue siempre una obra privada, una obra hecha para la intimidad de una colección aristocrática, nunca estuvo en la colección real española, y este cuadro pues acaba pasando brevemente por Londres, pues en este palacio, en esta casa de campo de John Moret, que se llama Rokeby Hall. Y ahí estuvo durante un siglo sin que prácticamente nadie lo conociera. Ese se convierte en un cuadro célebre, famoso, cuando en el 1906 es adquirido por la National Gallery. Es decir, la obra, al pasar a lo público, es cuando se convierte en una obra célebre y una obra que, decimos, puede tener un gran impacto, no solamente sobre la pintura, que desde luego que sí, sino también sobre el conocimiento de Velázquez y sobre la bibliografía velazqueña. Y hay que decir que la contribución que han hecho los hispanistas británicos, empezando con Richard Ford y Sterling Maxwell, que lo hemos nombrado al principio, desde luego ha sido una aportación, yo diría, bastante importante y sigue siéndola hasta hoy en día. Pues la obra entra en las colecciones de la National Gallery en 1906 como adquisición de una nueva organización que se llama the National Art Collections Fund, que es una organización que se crea a principios del siglo XX para ayudar a las instituciones públicas a adquirir obras de arte, que ya en aquel momento pues, se están haciendo muy caras y las colecciones públicas pues, se encuentran sin medios muchas veces para adquirir obras importantes. Y para evitar que esas obras acaban casi siempre en Estados Unidos, pues la National Art Collections Fund pues, se crea para ayudar a estas instituciones. Y la primera gran adquisición que hacen pues, es precisamente este cuadro del anticuario Agnews. Es adquirido para la National Gallery para un precio principesco, me parece que en torno a las 10.000 libras, y así entra en la colección de la National Gallery. Por tanto, pueden ver que, aunque la colección es pequeña y solamente mirando estas 4 obras, que de un conjunto de 10, pues hay una colección muy representativa, retratos, pintura de género, paisaje de Velázquez y mitología de Velázquez. Por tanto, es necesario, después de estudiar Velázquez en el Museo del Prado, pues acercarse a Trafalgar Square y continuar con la colección de la National Gallery. Pues mirando hacia el otro lado de la sala 30, la sala de la pintura española, pues encontramos algunas obras de Murillo. Si solemos exponer Velázquez a la derecha, pues a la izquierda solemos exponer Murillo. Y esta pasión murillesca a la que me refería antes entre los coleccionistas británicos, pues también, decimos, tiene sus consecuencias en la National Gallery. Voy terminando. Con el magnífico autorretrato que, según la inscripción que vemos aquí abajo, Murillo hizo para sus hijos, un cuadro de una complejidad extraordinaria. Mi antiguo compañero Javier Portús quiso incluirla en la exposición sobre el paradoja de la pintura, metapintura, la exposición que se celebró aquí, precisamente porque es un cuadro, una gran sofisticación, diría, parecida hasta cierto punto a la que hace Velázquez, también autorretratándose en Las Meninas. Pues también de aquellas obras que fueron sustraídas de colecciones sevillanas en el 1810, entre el grupo más importante de ellas, pues están los 4 grandes cuadros del Hospital de la Caridad,
que pasando por Francia, pues fueron acabando en Rusia, en Inglaterra, en Canadá y en Estados Unidos, y este cuadro, que es la curación del paralítico, pues entra en la colección de la National Gallery en el siglo XX. A mediados del siglo XIX, cuando la Galería Español, creada por Luis Felipe en el Louvre, es, decimos, desmantelada, vuelve a la propiedad privada de Luis Felipe, que vuelve a ser un ciudadano privado, pues se exilia en Londres, y a su muerte, pues su colección española, una colección enorme, pues es vendida allí, y ahí se compran, todos los museos de Europa van comprando pintura española en Christie's en 1853, en esta gran subasta de pintura española de Luis Felipe, procedente, como decía, de la Galería Española del Louvre. Pues entre las obras que adquiere la National Gallery está el famoso Zurbarán de San Francisco en Meditación. Es un cuadro que crea cierto escándalo cuando es adquirido, porque el gusto más italianizante, más influido, decimos, por la crítica de la escuela de John Ruskin, mucho más abierta, decimos, al gusto elegante italiano, pues encuentra cierta dificultad en aceptar, y hay polémica en las páginas del Times cuando la National Gallery quiere esta obra, que se describe por aquellos críticos que no están a favor de la adquisición como un small, dirty painting in the manner of Rembrandt, un cuadro pequeño, sucio, en el estilo de Rembrandt. Naturalmente es una obra absolutamente maestra de Zurbarán de los años 30 del siglo XVII, y desde luego desde entonces pues su fama ha ido solamente creciendo. Fue un cuadro muy famoso en la Galería Española, y algunos se acordarán el cuadro de un monje que pinta Manet, directamente inspirado por este cuadro que había conocido en las salas del Louvre. Y mucho más recientemente, pues la presencia de Zurbarán en la National Gallery pues, se ha enriquecido con La taza de agua y una rosa, que posiblemente sea un fragmento de un bodegón más grande, o posiblemente sea un fragmento de un cuadro de tema, donde esto sería un elemento, un detalle de bodegón dentro de un cuadro de historia. Es difícil saberlo. Parece que solamente el borde inferior podría ser, decimos, original. Y si es así, pues, por tanto, seguramente procede de un bodegón, o, decimos, es más o menos completo, tal y como lo vemos. Evidentemente no tiene este tamaño, tiene el tamaño natural, que es lo tradicional en el bodegón español del siglo XVII. Es una obra que yo creo que añade una faceta fascinante, y se ha convertido en uno de los cuadros más admirados y más queridos en la National Gallery, siendo una obra que, decimos, se incorporó solamente a mediados de los años 90, es decir, hace 20 años. Y es un cuadro que perteneció a un predecesor mío, que es Kenneth Clark. Kenneth Clark, el historiador y famoso escritor, historiador del arte, y en los años 30 y durante los años de la Segunda Guerra Mundial, pues director de la National Gallery. Kenneth Clark no era un gran amante de la pintura española, es decir, se encontraba mucho más a gusto con la pintura renacentista italiana y con la pintura holandesa del siglo XVII, pero sí que tuvo en su colección pues, este cuadro y algún dibujo de Murillo también. Y aunque nunca llegó a escribir sobre ello, nunca llegó a publicar este cuadro, pues sí que le daba mucha importancia en su casa. En la National lo pudimos adquirir de su hijo, Alan Clark, que fue ministro de Margaret Thatcher y famoso escritor de diarios. Termino con dos cuadros, el magnífico retrato de Goya del duque de Wellington, un retrato que sí que fue mucho más, decimos, del gusto de Wellington. Siempre hemos supuesto que Goya tuvo como dos momentos en que pintó este cuadro, sobre todo porque las medallas que lleva son medallas que
tuvo en distintos momentos y están pintadas unas encima de otras. Por tanto, es posible que el retrato lo empezó en el 1812 y luego en el 1814, cuando Wellington se encontró otra vez en Madrid, pues pudo hacer unos cambios el mismo Goya. No sabemos si efectivamente fue así, es posible que hasta fue otro pintor que fue poniendo al día, decimos, las medallas del duque de Wellington, pero desde luego el retrato es un retrato de Goya y desde luego un magnífico retrato de Goya, donde hasta, decimos, recién llegado a Madrid, después tras de una larga y durísima campaña contra las tropas francesas, pues se ve un duque de Wellington hasta, decimos, mostrando su cansancio, nada más llegar a la capital. Pues este cuadro se adquiere de un descendiente, de una rama de la familia Wellington, y se adquiere en 1961. Se expone en las salas del museo y antes todavía que se hubiera terminado de pagar el cuadro, unas pocas semanas después de que fue adquirido, fue robado de las paredes de la National Gallery. Fue un momento de clamoroso embarazo o embarrassment para la National Gallery y se tardó bastante tiempo en recuperarlo. De hecho, se convirtió casi en una cosa un poco cómica, porque se acordarán algunos, en la primera película de James Bond, que se llama Dr. No, pues hay un momento donde James Bond entra, decimos, en la cueva del malo y mira alrededor de la sala y ve el cuadro de Goya que está colgado en la pared y dice, there it is, ahí está el cuadro. Pues afortunadamente se pudo recuperar, realmente era una cosa un poco ridícula. Fue un señor, un pensionista, que quería protestar por el coste de la licencia de la televisión que el gobierno había obligado a todos los pensionistas a pagar. Y entonces, para demostrar su oposición a esta decisión del gobierno, pues decidió robar el Goya de la National Gallery. Pues afortunadamente fue recuperada la obra y en buen estado, y ahí la guardamos con mucho cuidado en el museo hoy en día. Y termino con la última adquisición española que hizo la National Gallery a mediados de los años 90, pues como se han dado cuenta a lo largo de esta charla, realmente, pues, cuando hablamos de pintura española en Gran Bretaña estamos hablando fundamentalmente del siglo XVII y de Goya. Y en cierta manera, pues esto ha influido enormemente en el tipo de historia del arte que se ha hecho en Gran Bretaña y en el tipo de aprecio que ha habido por la pintura española, que se ha centrado, decimos, en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Algo del XVI, sobre todo con el Greco, etc. Pero decimos que la pintura medieval es prácticamente desconocida. La pintura medieval y renacentista española es prácticamente desconocida y muy poca de ella se encuentra en colecciones públicas británicas. Por tanto, cuando surgió la oportunidad en el 96 de adquirir esta obra maestra de Bartolomé Bermejo, pues la National Gallery quiso realizar esta compra. La obra pertenecía a un magnate, un millonario sudafricano que se llamaba Julius Werner. Julius Werner tenía una casa al norte de Londres que se llamaba Luton Hoo, y ahí, entre las obras que había coleccionado, pues se encontraba también este Bermejo, que procedía de una colección alemana y que había sido comprada a principios del siglo XX. Y es la tabla central de un pequeño retablo que Bartolomé Bermejo pinta para una iglesia en Tous, provincia de Valencia, a finales de los años 60 del siglo XV. El señor de Tous es un señor que se llama Antonio Juan, y aquí lo vemos en este detalle, rezando para la protección de San Miguel y con su breviario abierto en 2 páginas de salmos de misericordia, es decir, pidiendo
decimos, misericordia durante su decimos, último viaje. Y con, decimos, una grandísima elegancia y una ejecución magnífica, una ejecución, decimos, de tanta calidad que se ha querido proponer que este pintor de origen cordobés, posiblemente tuvo una formación en el norte de Europa, hasta se ha propuesto que se formó con Petrus Christus a mediados del siglo XV, pues en Flandes. No hay más evidencias que sea realmente así, pero es un artista que maneja, decimos, la nueva técnica, o la relativamente nueva técnica de la pintura al óleo, con una habilidad absolutamente extraordinaria, y demuestra que se puede hacer con ella en detalles como, por ejemplo, este extraordinario demonio. Y la obra, decimos, para una colección como la National Gallery, que es una colección pequeña, exquisita, de los grandes maestros, pues tiene también la ventaja que es una obra firmada. Ahí, debajo del trigrama de Cristo IHS, pues aparece el nombre del pintor Bartolomeus Rubeus. Esta es la última adquisición que ha hecho la National Gallery de pintura española y se expone hoy en la Seynsruwen, junto con las obras de Memling, de Van Eyck, de Petrus Christus y de Durero, y también de algún otro pintor español, como Pablo de San Leocadio, por ejemplo, el pintor italiano que estuvo trabajando en Valencia. Pero realmente, decimos, el siglo XV, pues son muy pocas obras. Y así pues, esta es la parte de esta historia, de esta gran historia de la formación de las colecciones españolas en Gran Bretaña. Naturalmente hay mucho más que decir, y todo lo que se ha dicho de coleccionismo, pues había que, decimos, aparejarlo también con todo el trabajo de estudio que se ha ido haciendo. Decimos, la creación de la figura del hispanista, que puede ser un hispanista británico como un hispanista francés o un hispanista americano o alemán, pues en gran medida pues, se vincula, decimos, a la formación de estas colecciones. Y termino con una pequeña anécdota. Fui invitado hace unos años a Sevilla a dar una charla en un seminario dedicado a la expoliación en todo, decimos, su variedad, pero naturalmente pues, la expoliación de las obras de artes de Sevilla, sobre todo en tiempos napoleónicos, era un elemento fundamental. Y me pregunta el periodista, dice, señor Finaldi, usted que trabaja en Inglaterra, etcétera, pues algo bueno salió de la expoliación de Sevilla. Y dicen, pues obviamente al arrancar tantas obras de su lugar de origen, de sus iglesias de origen, de sus edificios de origen, en cierta manera se estaba arrancando, digamos, parte del alma de la ciudad, de su tradición, de su identidad cultural, etc. Pero si tenemos que buscar un elemento positivo, vamos a hablar del conocimiento y de la figura de los hispanistas que han ido, decimos, desarrollándose a lo largo del siglo XIX y siglo XX gracias a esta extraordinaria generosidad, decimos, de los sevillanos. Pues al día siguiente en el ABC Sevilla aparece Finaldi con una de estas flechas que van hacia abajo y dice, Finaldi aprueba la expoliación de Sevilla. Y pues no es verdad, pero así termina. Gracias por escuchar.